una última pregunta de este primer punto, de este primer paso. Porque, bueno, antes de hacerte la pregunta, tú conoces al Juan español, pero ¿conoces al Johanan judío? ¿Conoces al John inglés? ¿Conoces al Jean francés? déjame hacerte la pregunta y ahora vas a entender el chiste. ¿Existen hoy en día en la realidad dos personas totalmente distintas, un Jesús griego y un Yeshua judío? Voy a responder sí y no, y voy a explicar por qué, ¿verdad? Sí existe porque en la mente de las personas que piensan que existe es una realidad, ¿verdad? Pero no existe verdaderamente como algo real. Solamente existe en la mente de las personas que así lo piensan. Y voy a explicar por qué. Todo esto del movimiento de raíces hebreas, y platicamos de eso también en la entrevista anterior, si no me equivoco, que hablamos de un movimiento de restauración que ellos traen. Y dentro de ese movimiento de restauración, lo que ellos implican y quieren decir es que debemos regresar al judaísmo del primer siglo, básicamente al judaísmo de Yeshua, ¿verdad? Ya una vez que han descubierto que el nombre es Yeshua, si lo queremos poner así, porque aún entre ellos mismos no utilizan ese nombre, sino utilizan otro que es Yahshua, que ya hablamos de eso también. Bueno, pero ellos dicen, si ese era el nombre del que nosotros conocemos como Jesús en la versión española, entonces, como la pregunta anterior contestamos, pero ellos dicen, su nombre no se debe de traducir en ningún idioma, sino que debe de permanecer en el idioma original, ¿verdad? Ahora, ellos lo llevan mucho más, a muchas más grandes implicaciones que quiero mencionar. Bueno, la primera es de que si uno tiene ese concepto restaurador o ese concepto de restauracionismo, este es un concepto que no es nuevo en el ámbito religioso. Cuando empezamos a estudiar todos esos movimientos, y el de las raíces hebreas no es un movimiento nuevo en cuanto a lo que están haciendo, porque el concepto del restauracionismo ya viene, y lo podemos mencionar de manera fácil y rápida en estos ejemplos, en los siguientes que voy a dar. Está dentro de ese movimiento de restauracionismo el movimiento de los testigos de Jehová, que tratan de restaurar la religión cristiana a la versión que ellos llegan. Está el movimiento también de los mormones, que es otro tipo de movimiento, pero trae el mismo fundamento, la misma visión restauracionista. Llegan a diferentes conclusiones y por eso es que no es un mismo grupo, pero la idea es la misma, el concepto es el mismo. Y eso es mencionar dos grupos dentro de lo que es, digamos, personas que se reúnen a adorar a Jesucristo en su concepto en el día domingo. Pero también ocurre ese movimiento restauracionista en lo que es los grupos religiosos o las asociaciones religiosas que lo hacen en el Shabbat, como ellos lo entienden, ¿verdad? Entonces, uno de los movimientos más conocidos restauracionistas es el adventismo del séptimo día. Y el que está tomando ahora auge y se está manifestando en muchos países es el de las raíces hebreas. Pero el movimiento de raíces hebreas que comparte esa plataforma restauracionista con el adventismo del séptimo día, pues la única conclusión a la que yo puedo llegar es que son primos hermanos. O sea, tienen ciertas diferentes doctrinas, pero la plataforma filosófica conceptual sobre la cual se basan es la misma. Entonces, por eso digo que no es una cosa nueva en cuanto a concepto. Sí tienen sus nuevos matices, tienen sus nuevas conclusiones, sus nuevas implicaciones, pero no es algo nuevo. Y conforme vayamos avanzando en las implicaciones, vamos a ver que esto es nada más de las raíces hebreas, es una nueva versión de un movimiento súper antiguo, que lo vamos a mencionar en breve. Pero lo que regresaba es,
Conforme vamos viendo esto de que se va manifestando los nombres nuevos en la Biblia, ¿verdad? Nombres hebreos que ahora son retrotraídos y que no se deben de traducir y todo eso. La primera cosa que quiero mencionar es que el nombre Jesús en el idioma español no es una traducción realmente del nombre Yeshua. Es una transliteración, no es una traducción. Transliteración es poner en signos fonéticos en el idioma receptor los mismos signos fonéticos de procedencia del idioma de donde está siendo emitido, ¿verdad? El nombre. No es una traducción, no es como decir Juan y luego decir John, ¿verdad? O como decir Pedro y luego decir Peter. Entonces, no es lo mismo. Entonces, eso es una traducción. Pero el nombre Jesús no es una traducción, sino es una transliteración del nombre hebreo a su equivalencia fonética en griego. Entonces, cualquiera persona puede buscar el diccionario para adentrarse más en esto y buscar qué significa la palabra transliteración para que quede más claramente expuesto el concepto que quiero decir. Entonces, para empezar, ahí está la equivocación. Decir que el nombre Jesús es una traducción es equivocado. Es una transliteración. Segundo, conforme vamos avanzando en esto del restauracionismo, hay otro concepto que también está incluido dentro del restauracionismo, que es lo que conocemos como el primitivismo. El primitivismo no solamente es tratar de restaurar las cosas que se nos habían perdido o quizás hemos dejado en el camino cristiano a lo largo de los siglos, sino primitivismo significa regresar exactamente a la situación como se encontraba la iglesia del primer siglo. Es como cuando tú oyes que alguien dice, pues nuestra iglesia el día de hoy tiene que regresar a la forma de la iglesia de Hechos capítulo 2. Pero tenemos un problema porque no vivimos en la geografía del territorio de Israel. No somos el mismo cuerpo hoy en el siglo XXI que lo que era la iglesia en el siglo I. No tenemos los mismos apóstoles que la iglesia tenía. No tenemos el mismo entendimiento que la iglesia tenía. Entonces, para entender esto del primitivismo es simple y sencillamente tratar de regresar a lo que es el cristianismo primitivo o bíblico del primer siglo, pero es algo irreal porque no puede ocurrir. Es regresar en el tiempo hacia ese tiempo y es algo que no podemos hacer, físicamente hablando. Ahora, espiritualmente hablando, podemos tratar de imitar lo que la iglesia del primer siglo hacía, pero la realidad es que no hay ninguna parte en la Biblia misma, especialmente en el Nuevo Testamento, que nos diga de que nosotros debemos de imitar todo lo que la iglesia primitiva hacía. Cuando leemos las epístolas de los apóstoles, ahí podemos encontrar todas las indicaciones didácticas para la vida nuestra y la mayoría, si no son todas las que tenemos, hablan de la parte ética, de la parte moral, de la parte de la conducta, ¿verdad? Que un cristiano debe de tener. Y no se refiere tanto a prácticas ni de fiestas religiosas, ni de alimentos, ni de costumbres. O sea que las epístolas lo que tratan de hacer es universalizar el mensaje de Jesús, para que cualquier nación, tribu, pueblo o lengua pueda seguir a Jesucristo en cualquier idioma que tenga su nación o su pueblo y que puedan seguir los valores cristianos de una manera honesta, sincera, franca, que tengan una transformación de vida como lo hablábamos al principio cuando iniciábamos y que sean auténticamente cristianos en ese sentido. Ahora, cuando empezamos a hablar del restauracionismo y el primitivismo, entonces este movimiento empieza a hacer cosas y empieza a utilizar estratagemas que para las personas que no están preparadas para ello, pues les puede sorprender y pueden caer en sus redes engañosas. Porque lo que ellos hacen es un sutil urdimbre, por así decirlo, un tejido en donde todo lo que dicen, no todo es mentira, ni todo es verdad,
sino que hay medias verdades y medias mentiras. Entonces, es bien difícil para una persona que no está entrenada bien en las cosas de Dios y sobre todo en el Nuevo Testamento, ver dónde está la falsedad y dónde está la verdad. Es por eso que envuelven en muchas ocasiones a las personas, a los evangélicos que no están bien fundamentados y que no conocen bien. Un ejemplo. ¿A dónde llegamos con esto del Yeshua hebreo? Bueno, lo que ellos tratan de decir al atacar no solamente el nombre de Jesús en español, y eso que en algunos grupos de las raíces hebreas han llegado a tal extremismo de decir que el nombre Jesús significa he aquí el caballo, he aquí el cerdo, he aquí cosas de ese tipo, que no tienen ningún fundamento filológico, ningún fundamento realmente semántico correcto. Son inventos que ellos hacen para tratar de desvirtuar al cristianismo. Entonces, todos los movimientos restauracionistas y primitivistas, el ataque y el común frente que tienen entre todos ellos es que la Iglesia Católica está equivocada y que nosotros, todos los movimientos evangélicos, somos hijos de la ramera, del movimiento católico, que tenemos las mismas doctrinas y entonces ellos tratan de restaurar la Iglesia cristiana al punto de vista que ellos tienen, a las conclusiones particulares que cada grupo tiene. Pero lo curioso es que cada grupo tiene conclusiones bien diferentes. y en este caso, en las raíces hebreas también tiene sus propias conclusiones. Ahora, el Yeshua hebreo lo que implica es que ellos tienen una teoría de conspiración, la cual llevan a cabo, y no es el único grupo que ha tenido teorías de conspiración, obviamente, pero ellos tienen un programa, por así decirlo, de explicación de esta teoría de conspiración, en donde, según ellos, todos los evangelios y todas las escrituras, las epístolas y revelación, todos los libros del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento fueron escritos originalmente en hebreo. Entonces ellos argumentan eso y dicen que con el paso del tiempo fueron traducidos todos al griego. Ellos argumentan en esta teoría de conspiración que los escritos griegos no se deben de considerar como los escritos originales, o sea que cuando Pablo quiso enviar una carta, realmente nunca la escribió en griego, sino que la escribió en hebreo y luego fue traducida al griego y así cada libro. Y utilizan este argumento porque sí hay datos históricos que hablan de que un evangelio, uno, que fue el Evangelio de Mateo, fue escrito originalmente en hebreo y luego se tradujo a diferentes idiomas, obviamente griego también. Y ellos utilizan esa base para decir, bueno, si el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo, entonces todos los demás escritos del Nuevo Pacto también fueron escritos en hebreo. Y en esos evangelios y en esas epístolas hebraicas encontramos a un Yeshua judío, en donde se enfatiza la cultura y en donde se enfatiza todo lo que tiene que ver con el judaísmo. De manera que Jesús es un rabí, y es un rabí judío, y en eso están correctos de que era un rabí judío cuando él vivió, pero lo incorrecto es afirmar que todos los libros que tenemos en el Nuevo Pacto fueron escritos en hebreo. Eso es incorrecto. Como digo, los datos históricos nada más nos dicen que el Evangelio de Mateo sí hubo una versión hebraica original cuando se escribió por primera vez, pero la aseveración de que todos los demás fueron escritos en hebreo, eso es una mentira. Entonces, la persona que no sabe y le dicen, mira, busca en los datos históricos y vas a encontrar que el Mateo de hebreo existió en su original. Y pues ahí va la persona, busca, y luego cae en el resto de la mentira, porque esa parte fue verdad, pero el resto de la mentira fue que todos los demás fueron escritos igualmente en hebreo. Entonces la persona asume que si el primer dato estuvo correcto, los otros datos también son correctos, aunque no hay nada que exista históricamente para probar eso. Entonces, para poderse disculpar y para poderse salir por la tangente, el movimiento de raíces hebreas lo que dice es, en esta teoría de conspiración, cuando Constantino el Grande, el emperador romano,
que fue el que legalizó el cristianismo, aceptó el cristianismo como religión del Imperio Romano. Él mandó a destruir, junto con la Iglesia Católica que existía en ese día, todas las versiones originales hebraicas de las Escrituras. Y las pasaron entonces a griego. Pero ¿cuál es el problema? Dicen ellos. El problema es que no solamente las pasaron a griego, que desde el punto de vista de ellos es un idioma no santo, completamente pagano. Entonces, no solamente tradujeron las escrituras hebraicas del Nuevo Pacto al griego, sino que al hacer eso, tergiversaron las doctrinas cristianas. Aprovecharon para tergiversar las doctrinas cristianas y entonces elevaron al estatus o al estado o al nivel de Dios a un mero hombre que fue Yeshua. ¿Mm? Entonces, pero eso es completamente equivocado. Eso no se puede probar de ninguna manera. Es solamente una teoría de conspiración. De la misma manera como el Código Da Vinci es una ficción. El Código Da Vinci es una película que salió no hace mucho tiempo en donde se sigue una trama más o menos parecida a esa, ¿verdad? En cómo fue que los libros de la Biblia llegaron a ser libros de la Biblia y cómo es que Jesús, por la votación por un voto que emitieron ciertas personas, pues salió Dios cuando no lo era, ¿verdad? Después de la votación. Entonces, ese tipo de conspiración del Código Da Vinci y que se ve plasmado en el mismo tipo de razonamiento que utilizan los movimientos de raíces hebreas, realmente no tiene base histórica, son solamente conjeturas. Van de conjetura en conjetura en conjetura y llegan entonces a la elaboración de una gran teoría de conspiración y utilizan otro argumento que también hay que mencionar para poderlo aclarar de una vez, y es el siguiente. La versión Valera, cuando fue traducida, perdón, la versión de Reina, ahora la conocemos más como Valera, pero la versión de Reina, que es el traductor original, cuando fue traducida en 1569, que es cuando fue producida, utilizó lo que todos conocemos en el ámbito académico como el texto recibido. El texto recibido era un texto ecléctico, era un texto compilado, por así decirlo, en base a un puñado reducido de manuscritos griegos que existían en posesión de Reina. Y en base a eso fue que se tradujo y con la ayuda de otras versiones, obviamente, ¿verdad? Que existían ya hechas, se tradujo al castellano del siglo XVI, pues lo que conocemos como la versión de Reina, o la Biblia del Oso, como se le conoce históricamente. Después de eso sabemos que fue revisada en 1602 por Cipriano de Valera, y él produjo lo que es la Biblia del Cántaro, ¿verdad? Como se le conoce históricamente también, y después de eso ya la versión se conoce como Reina Valera, en base a su primer traductor y su primer revisor. Pero la versión de Reina Valera sigue el texto recibido del texto griego del Nuevo Testamento, y con el paso de los años se descubrieron manuscritos más antiguos que ya conocemos, ¿verdad? Hoy día hay poco más de 5,000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, y se utiliza una ciencia que se llama la crítica textual para poder analizar todo lo que es los documentos, compaginar uno con el otro, y la ciencia se ha desarrollado muchísimo y es una ciencia muy buena. Ha llegado a la conclusión de que hay cierto texto que se puede llegar a él en base a la comparación de todos los manuscritos existentes, cosa que no existía en el tiempo de Reina Valera. Entonces, esa es una herramienta que hoy tenemos que no existía porque no estaban descubiertos esos manuscritos en aquel entonces. Entonces, el punto es de que al tener ahora un nuevo texto mucho más depurado, mucho más cercano al original, podemos ver las diferencias entre ese texto griego, que es de donde se traducen las versiones modernas, de hoy día las contemporáneas, y el texto recibido, que todavía existe, y el cual es de donde se tradujo la versión Reina Valera. Podemos ver las diferencias. Entonces, el movimiento de raíces hebreas aprovecha para decir,
Sabemos que hay diferencias entre Reina Valera y las otras versiones, pero como la versión Reina Valera es la versión tradicional en el ámbito hispano, en el ámbito evangélico, entonces, al poder ver todas esas discrepancias, ellos aprovechan para decir, se pueden dar cuenta que la versión Reina Valera es una versión inferior, es una versión, en pocas palabras, que no sirve, es una versión católica porque fue traducida por 2 monjes, o sea, fue traducida y revisada por 2 monjes católicos, y entonces empiezan a elaborar una serie de cosas que básicamente para la persona que también no sabe y no está informada, pues la deslumbra y dice, sí, es verdad. Entonces, tenemos que buscar una Biblia que tenga un mejor trasfondo, una mejor base. Bueno, hoy día tenemos, producidos por los evangélicos, Biblias de todos colores y sabores, por así decirlo, en cuanto a gusto de traducción, bien fidedignas en base al nuevo texto, que es el texto depurado, que no produjeron las raíces hebreas, que ellos también lo usan como producto evangélico y que lo utilizan al antojo como ellos quieren, ¿verdad? Para producir nuevas versiones. Lo curioso es que cuando ellos producen sus nuevas versiones, ellos dicen que esas versiones son el producto de un texto hebraico, semítico, que no existe. Wow. Entonces, si todo el texto griego compilado por los evangélicos es la base que hoy utilizan los traductores bíblicos para producir las nuevas versiones o las revisiones de las Biblias en idiomas contemporáneos, ya sea en traducciones formales, letra, o sea, palabra por palabra, o ya sea las versiones dinámicas que traducen pensamiento por pensamiento, entonces ellos vienen y dicen, bueno, eso es lo correcto, dicen ellos, pero nosotros vamos a utilizar otros textos y empiezan a sacar ideas bien elaboradas, todavía de más conspiración, y dicen, hay una versión de un Mateo hebreo que se llama el hebreo de Shem Tov. Dicen, esa es la versión original, aseveran ellos, dando a entender que ese texto era el texto original del cual aquellos datos de la iglesia primitiva, recuerdan que mencionamos eso, que hubo una versión hebraica, ellos asumen que ese Mateo Shem Tov es esa versión, pero la realidad es que no es esa versión. El Mateo Shem Tov simple y sencillamente existe, pero es una versión al hebreo hecha en la época medieval, hecha del original griego de Mateo y puesta al hebreo. Como también existen versiones no solamente de Mateo, sino de toda la Biblia, de todo el Nuevo Testamento, por así decirlo, que se tradujo hace algunos siglos por un traductor que se apellida Delitzsch, que hizo todo el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto en hebreo, ¿eh? En un hebreo mishnaico, en un hebreo similar al que está escrito en el Talmud. Y entonces cuando uno puede comprar una Biblia, y yo tengo una versión de ese tipo, una edición de ese tipo, en donde tienes el hebreo del texto masorético tradicional del Antiguo Testamento y la versión al hebreo, mishnaico, talmúdico, de Delitzsch en el Nuevo Pacto, y es toda la Biblia en hebreo para alguien que, por ejemplo, que es un judío ortodoxo, que tú quieres compartir las escrituras, lo puedes hacer y pueden leer en el propio idioma hebraico el Nuevo Pacto. Pero ahí te das cuenta que ese hebreo no es el hebreo original, sino que es una traducción al hebreo a partir del griego que tenemos. Entonces, en fin, cuando tú llegas a toda esta teoría de conspiración que ya les dije y llegas a conclusiones para decir, bueno, de ahí tenemos entonces que si queremos conocer al verdadero Yeshua, tenemos que primero que regresarle su nombre. Segundo, tenemos que rechazar la versión Valera porque esa Biblia no sirve. Tercero, tenemos que abrazar una versión que el Nuevo Testamento esté basado en originales semíticos, que no existe. Y cuarto, esa versión semítica que no existe, de la cual estamos traduciendo nuestros Nuevos Testamentos, ya purificados, en las raíces hebreas dicen eso. Entonces, no solamente los estamos purificando,
de todas las adiciones equivocadas textuales que tienen. Las estamos purificando no solamente de todos los nombres griegos paganos que tienen, sino que también estamos purificando para esta nueva versión todos los conceptos griegos paganos que se han introducido a lo largo de todos los siglos en la iglesia cristiana, para poder tener ahora sí un Nuevo Testamento semítico, hebraico, puro, con nombres hebraicos. No pueden decir en hebreo, ¿verdad? Porque ni ellos lo podrían leer. Entonces, pero ya en hebroñol, que es más fácil para ellos y que impacta más a la gente. Y bueno, la gente dice, wow, ahora sí es el producto super plus ultra que tenemos, ¿verdad? Entonces, esto es lo máximo, ¿verdad? Entonces, cualquiera persona de poco perfil en cuanto a estudio académico, pues fácil va a caer en esa elaborada teoría de conspiración. Y como estamos acostumbrados en muchos ámbitos evangélicos a escuchar que la Iglesia Católica es la bestia del Apocalipsis, la ramera, y que todos los hijos de la ramera son las iglesias evangélicas, pues entonces es muy fácil que ellos digan, esto es otra prueba más que lo que me han dicho es verdad. Y ahí caen, ¿verdad? Entonces, pero tristemente no tiene nada que ver con, la realidad no tiene nada que ver con esta teoría de conspiración y es muy triste que nuestros hermanos evangélicos, quiero utilizar estas dos palabras, por así decirlo, de una manera muy sensible, ¿verdad? Incautos o ingenuos, ¿verdad? No en un sentido peyorativo o despectivo, sino en un sentido realista. Porque los amamos, son nuestros hermanos. Y también amamos a los de las raíces hebreas. ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo? Los amamos porque son o eran nuestros hermanos evangélicos que ahora han caído en esta teoría de conspiración, que han llegado a este tipo de conceptos. Y me refiero a aquellos que todavía no niegan a Jesús, porque hay algunos que conforme vamos avanzando en tu video, vamos a ver que conforme van progresando y se van apartando de la savia del olivo verdadero, van apartándose, apartándose, apartándose. Y ellos pensando que se están adentrando en la verdadera savia del olivo, que es el judaísmo, van cayendo y cayendo hasta que llegan al judaísmo talmúdico ortodoxo, en donde ya niegan, ya no solamente al Jesús griego de su anterior concepto, sino que terminan negando hasta al Yeshua hebreo. Entonces es un camino que termina completamente en apostasía, en destrucción, y el propósito de todo esto es tratar de evitarle a cualquier persona, no solamente evangélica, sino de cualquier ámbito de trasfondo, el que pase por este peligrosísimo camino. Muchas gracias, Ben, por esta magnífica exposición. Y es lo más triste, es cómo has acabado cuando has dicho que personas llegan a negar a Jesús, porque si una persona niega a Jesús, ya no hay más sacrificio por el pecado. Así es. Y parte del objetivo que tenemos en tratar de esclarecer o aclarar todas estas cosas es porque realmente amamos a todos nuestros hermanos, ¿verdad? Amén. Y la Amén. realidad de querer explicar todas estas cosas es para que tengamos herramientas para poder abrir los ojos. No se trata de entrar en un debate con este tipo de personas. A la mayoría de ellos, cuando hablamos con ellos, nos atacan directamente y nos dicen, yo fui evangélico, yo estuve metido en eso y tuve que salirme porque he descubierto todas estas verdades y, en fin. Y, por ejemplo, a mí me empiezan a decir un montón de cosas. Lo que no saben, por ejemplo, de mi propio testimonio que compartí en la entrevista 1 y 2, es que yo crecí en un movimiento como ese y sé de primera mano lo que significa y Dios me sacó de allá. Entonces, cuando escuchan tales cosas, pues se quedan a veces sorprendidos porque pues para ellos es el camino opuesto. Para ellos dejar la parte evangélica o el evangelicalismo, si lo queremos poner con ese título, y moverse a las raíces hebreas, para ellos es lo mejor que les ha pasado en el mundo. Pero tristemente eso no es el mejor paso. Y lo puedo decir porque yo estuve allá, conozco de primera mano qué es lo que es
quizás no con tanto extremismo, pero sí conozco ese tipo de mentalidad. Y sí conozco el tipo de conclusiones a las que puede uno llegar y definitivamente eso sí, eso no es estar en la gracia de Jesús. Eso sí te lo puedo decir de una manera plena. No es estar en la gracia de Jesús, no es estar en el nuevo pacto. Y ellos mismos lo aceptan porque ellos no creen en el nuevo pacto, ellos creen en un pacto renovado, ¿verdad? Y para ellos el pacto renovado es el mismo antiguo pacto, el mismo pacto mosaico de Éxodo capítulo 20, que está siendo renovado o reconfirmado y que está siendo reinstituido para que todas las personas el día de hoy vuelvan a ese pacto, ¿verdad? El único problema es que Pablo está en desacuerdo con ellos. El mismo que ellos citan como base para sus doctrinas, Rav Shaul está en desacuerdo con ellos, porque cuando leemos sus epístolas, él no nos lleva al antiguo pacto. Él nos lleva al pacto con Abraham, que es un pacto anterior por 430 años al pacto mosaico, y él dice que somos injertados en esa bendición en Abraham. No dice que somos injertados en Moisés, dice que somos injertados en Abraham. Amén. Qué bueno. Antes de terminar con este primer punto, y yo creo que ha quedado todo muy claro, muchas gracias de nuevo, quiero terminar con un versículo, con Romanos 3:29. Pablo dice algo muy bonito y muy curioso, muy interesante. Dice esto, Pablo: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno. Gracias por el versículo. Y quiero nada más añadir una cosita. Ahora que lo mencionas, creo que el Espíritu Santo está trabajando en este momento para traerlos a colación lo que quiero mencionar. Ellos tienen en su doctrina, lo de las raíces hebreas, que los evangélicos, y mencionamos esto en la entrevista anterior, que los evangélicos somos las 10 tribus perdidas, ¿verdad? Y que estamos perdidos porque no hemos regresado a casa, no hemos regresado al judaísmo del primer siglo. Porque según ellos hemos sido injertados en Israel, y al ser injertados en Israel físico, entonces pues debemos guardar todas las cosas físicas de Israel. Lo ven todo de una manera demasiado simple, ¿verdad? Sin utilizar el nuevo pacto, el lente de las escrituras del nuevo pacto para realmente analizar la situación. Pero el punto es el siguiente, al que me quiero referir. Ellos argumentan de esa manera que tenemos que regresar, que somos las 10 tribus perdidas. En pocas palabras, llegan a decir de una manera bien abierta y utilizan esta fraseología. El nuevo pacto no fue hecho con ninguna iglesia, ni la católica, ni la protestante, ni evangélica. Cuando leemos Jeremías 31, ahí no dice que Dios hará un pacto con la iglesia bautista o con la iglesia metodista o con la iglesia pentecostal. Y pues toda la gente evangélica dice, wow, es verdad, ahí no dice eso, ¿verdad? Claro que no dice eso. Tenemos que utilizar la explicación del apóstol Pablo en Romanos del 9 al 11 para entender a lo que se refiere. Pero a lo que yo me quiero abocar ahorita es que ellos dicen, si los gentiles mencionados en el Nuevo Testamento no son gentiles, sino que son las 10 tribus perdidas, porque esa es parte de la doctrina que ellos tienen. En pocas palabras, que lo que nosotros conocemos como gentiles no eran en verdad gentiles, sino que eran las 10 tribus perdidas del reino del norte, el reino de Israel, y que Pablo estaba yendo a predicarles no a gentiles, sino a israelitas del reino del norte que se habían gentilizado y que ahora entonces los está tratando de sacar del gentilismo y regresar otra vez a de donde habían salido, al reino del norte, y regresar al antiguo pacto porque de ahí habían salido. Entonces para ellos todo hace sentido, ¿verdad? Entonces el punto es el siguiente. Yo nada más invitaría a estas personas a que lean 2 capítulos del profeta Isaías. Uno es Isaías 14:1, en donde dice que no solamente iba a restaurar la casa de Jacob o la casa del norte de Israel,
sino que junto con ellos también iba a restaurar a los gentiles. Entonces hace una distinción entre la casa del norte y los gentiles. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Dando a entender que los del reino del norte y los gentiles son dos grupos diferentes y no hace de ellos lo mismo. Qué bueno. Segundo, el capítulo 49 del profeta Isaías también dice eso. Y dice, te haré pacto para mi pueblo, para Israel. Y luego dice, y también vendrás a ser luz para los gentiles. Entonces, ahí hace una diferencia entre Israel y los gentiles. De la misma manera que los evangélicos hemos entendido que el pueblo de Israel es uno y el gentilicio es otro. O sea, el vivir entre el mundo gentil es otro. El gentilismo, perdón, no el gentilicio. Entonces, gentilicio es el apellido Fernández, Escalante, lo que sea, ¿no? Pero el gentilismo, perdón. Entonces, vale. Para aclarar eso, ¿verdad? No queremos que toda nuestra exposición se caiga nada más por una falla técnica. No te preocupes. En un tecnicismo. No te preocupes. El punto es el siguiente, el punto que quería nada más aclarar es que independientemente si las 10 tribus perdidas representan a mucho del gentilismo del día de hoy, la verdad y la bondad de Dios alcanza aún hasta aquellos gentiles que no son parte de las 10 tribus perdidas. Y eso es concediendo que fuera así, cosa que yo particularmente no lo hago. Para mí Israel es una cosa y los gentiles es otra. Entonces, consta que no estoy diciendo que Israel es una cosa y la iglesia es otra, ¿no? Eso es una doctrina diferente que se encuentra en un sistema del dispensacionalismo y no estoy hablando de eso en este momento. No quiero que se vayan a confundir. Nada más estoy diciendo de que el pueblo de Israel, consanguíneo, descendientes en la carne, hijos de Abraham, son unos y nosotros somos personas que no somos descendientes de esa línea y somos gentiles. Entonces, es a todo lo que me estoy refiriendo, gentiles en la carne, ¿no? Sí, yo creo que te hemos entendido muy bien y muchas gracias por tocar este punto, porque es cierto que encontramos este tipo de doctrina, ¿no? De que nosotros, los gentiles, en realidad, si tú has aceptado a Jesús, nunca has sido gentil. Siempre has pertenecido a las 10 tribus perdidas, pero no lo sabías. Entonces, muchas gracias por aclararnos también este punto.